Grupo Techint para que se le dé acceso a la red eléctrica mayorista. Con una inversión de $160 millones, se prevé que los trabajos para la construcción de ese parque eólico de unos 100 megavatios de potencia se inicien a mediados de este año y finalicen en el segundo semestre de 2024. Además, la compañía formalizó el trámite para construir una estación transformadora para poder vincular el parque eólico con la línea de alta tensión que conecta Olavarría con Henderson. Fútbol. Barras de Gimnasia de Jujuy irrumpieron en la práctica tras los malos resultados del equipo. En el entrenamiento se vivieron momentos de tensión cuando irrumpieron integrantes de la facción conocida como los marginados Lobo Sur para exigirle a los jugadores que vuelvan al triunfo en el partido del viernes frente a Quilmes. Después de escuchar los reproches de los hinchas y antes de comenzar el entrenamiento, el capitán del equipo jujeño, Julio Chiarini, intentó calmar la situación. Los Barra de Gimnasia pidieron explicaciones a los jugadores tras las últimas derrotas que dejaron al equipo fuera de la zona de clasificación al torneo reducido del Nacional para buscar el ascenso a Primera División. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Si digo que vivimos días agitados, no solo estaría diciendo una obviedad, sino que la frase apunta a un espantoso y trillado lugar común, tan común como la agitación que se expande en la política nacional por estos días. Acusaciones cruzadas, desencuentros militantes, superproducción de análisis políticos y la aparición insoportable de una multitud de comentaristas de la realidad. En verdad, una hartante sobredosis de opiniones que, lejos de aportar claridad, no hace más que convertirnos en receptores de mensajes cruzados, contradictorios y sin avales conceptuales o políticos. Mensajes cargados de una legítima emocionalidad, pero muy lejanos de la praxis política. Como no se trata de analizar lo posible o lo imposible, o quién nos representa mejor o peor. Si un dirigente es valiente o si es cobarde, si con 10 decretos de necesidad y urgencia pasamos al frente y se acaban las penurias, o si con esos mismos decretos volteamos a la prensa hegemónica o destituimos a la Corte. Entiendo que la praxis política pasa por otro lado. La política es acumulación de fuerzas, de masa crítica, de acción de masas. Lo demás son instrumentos que se articulan a partir del apoyo masivo puesto en la calle. Y es la calle la que nos hace falta para frenar al monstruo. Ese que nos quiere fragmentar, que nos quiere dividir y nos quiere entretener para arrebatarnos las conquistas logradas con mucho esfuerzo, de manera colectiva y ejerciendo nuestros derechos. Bueno, para revisar es un buen momento. Hacerlo con nuestro invitado es un mejor momento porque sabe mucho de política y de militancia. Bueno, y aquí a mi lado tengo es un amigo de la casa, ¿no? Viene frecuentemente aquí a Radio Caput
En este programa creo que estuviste 2 o 3 veces ya. Se trata de Eduardo Josami, para quien nos está escuchando, quien nos está viendo por Facebook o por YouTube, podría haberse dado cuenta ya de quién se trata, que está sentado al lado mío. Es un gran activista de los derechos humanos, y no por casualidad, sino porque sufrió la falta de derechos humanos con la cárcel. Es profesor universitario, es periodista, es escritor. Estuvo detenido toda la dictadura, prácticamente del 76 al 83 estuviste detenido. Es profesor de la Universidad de 3 de Febrero, docente de universidades argentinas, integró el espacio de Carta Abierta y fue director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que funciona ahí en la ex ESMA. Hoy es director nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Ministerio de Defensa, ¿no es cierto? Así es. Bienvenido, Eduardo. Estamos viendo días difíciles, ¿no? Sí. De difícil entendimiento para muchos militantes. Sí, ¿Cómo lo vivís vos que tenés? A ver, tenés una trayectoria política donde has pasado por todas, ¿no? Es decir, desde la acumulación, al rechazo, a la cárcel. Bueno, a ver, ¿qué nos podés dar como semblanza de lo que estamos viviendo hoy? Bueno, yo creo que es una coyuntura complicada y difícil de sobrellevar para nosotros. Por un lado, ha habido peripecias de esta de campaña o de la pre-campaña electoral que han sido sorprendentes y nos han tenido un poco en vilo todos estos días. Pero más allá de cómo haya terminado esto, que después podemos hablar, lo que me parece que está claro es que hay cierta perplejidad de la militancia y de los simpatizantes de Unión por la Patria, se llama ahora, porque, bueno, no hay no es fácil acostumbrarse o aceptar esta dificultad que tiene el kirchnerismo en particular para hacer, pesar en los momentos electorales, siendo que es la fuerza mayoritaria de Frente de Todos. Es decir, uno se pone a pensar que Scioli fue nuestro candidato en el 2015, y lo digo recordando que en Carta Abierta fuimos críticos, pero que después, cuando otros no hacían campaña, hicimos campaña muy intensamente porque nos parecía que era muy importante que se le ganara a Macri, ¿no? Después el candidato fue Alberto, que, bueno, estaba claro que fue un candidato que respondía a la necesidad de ampliar el espacio, pero que no podíamos tener demasiada seguridad respecto a su política. Y ahora aparece una situación parecida. Y a mí me parece, y no estoy en condiciones de darle lecciones a nadie, pero es para pensar un poco, lo digo, que la clave en política es ampliar el espacio y mantener cierta hegemonía, ¿no? Entonces, en buena hora se amplíe Unión por la Patria. ¿Pensás que nos faltó, porque yo también estoy, digamos, en la misma temática, que nos faltó escribir un programa y cumplirlo, que confiamos mucho en eso de juntarnos para ganar, pero en la praxis política, como yo digo al principio del programa, nos faltó esas llaves que constituyen una coalición, ¿sí? Que no son fáciles de cumplir porque hay intereses en pugna dentro de una coalición, y esto fue lo que fue pasando a lo largo de estos 3 años y pico, y que nos faltó un programa del cual agarrarnos, cumplir y no salirnos de ahí. Si faltó, hará falta que esta próxima coalición que estamos en camino de llevar adelante haga eso, escriba lo que tiene que hacer. Sí, yo creo que es muy importante tener un programa, y que es muy importante que ese programa se cumpla. Pero me parece que cuando se hacen alianzas como las que se hicieron en el 2019 o nosotros, si no tenemos un programa, no tenemos ninguna seguridad de lo que va a hacer el gobierno. Pero por otro lado, si tenemos un programa
que discutimos nosotros solos, bueno, el gobierno va a seguir por otro lado. ¿Por qué digo esto? Porque parecía un diálogo de sordos dentro del Frente de Todos. El gobierno, hizo algunas cosas bien, pero otras no hizo, y de pronto la militancia kirchnerista le exigía cosas como si fuera un gobierno revolucionario. Y en realidad hay que ponerse de acuerdo en un programa cumplible que tiene que ser una consecuencia de la alianza. Pero ahí está la discusión, Eduardo. Esto se puede, el otro no se puede, esto es posible, lo imposible. Hay toda una especie de juego semántico que está muy poco, a mi criterio, está muy poco relacionado con la praxis política. La praxis política, como digo al principio, es tener masa crítica, salir a la calle, es decir, convocar, y nada de eso pasó, por lo tanto tampoco tenemos demasiado argumento. Cuando fue con Macri el 2x1 o la reforma jubilatoria, salimos a la calle y probamos que saliendo a la calle, juntando voluntades, juntando masa crítica, le paramos los dos proyectos, a medias, ¿sí? Con dificultades. El régimen jubilatorio algo se cambió, los jubilados perdieron, pero bueno, digamos que de algún modo mostramos los dientes o mostramos los músculos. Sin eso me parece que la letra inclusive puede ser letra muerta también, aunque lo firmemos, ¿no? Seguramente. No hay. El programa es una condición necesaria, pero por sí sola se no. puede tener solamente el programa y no vas a avanzar un solo paso, ¿no? Pero a mí me parece que cuando se producen de este tipo de alianzas hay que hacer una caracterización de lo que podríamos llamar un programa cumplible y trabajar para que el gobierno avance en ese sentido, con sus debilidades, tratando de apoyarlo. Si el gobierno es débil, la única política no puede ser criticarlo. También hay maneras de acompañar y de presionar, ¿no? Uh-huh. Es decir, de pronto, acaso en situaciones de, ¿y por qué el presidente no hace tal cosa? Y uno se preguntaba, sí, debería hacerla, pero ¿por qué no hay una movilización que exija esa cosa? Pero que exija como se le exige a un aliado, a un amigo. No es que yo te insulto, te agredo porque vos sos reaccionario y decís, no, mirá. Bueno, pero ese es el éxito de la derecha, me parece a mí, que ha logrado fragmentarnos, incitarnos a la confrontación entre nosotros mismos. Es un logro fantástico el de la derecha, ¿sí? Seguramente. Inclusive desprovisto de cualquier ideología, porque en realidad me parece que la derecha no tiene ideología. La derecha tiene un solo fundamento, que es la acumulación de poder económico, el poder real, y dirigir y comerse al Estado. Y nosotros no tenemos esa, me parece a mí, ¿no? Eso de frente no lo estamos viendo. Ellos quieren la desaparición del Estado, que es nuestro único resguardo no solamente representativo, sino del bienestar de toda la población. Y si seguimos sin ver eso, se van a comer el Estado en serio. Bueno, ahí tal vez avanzamos como consecuencia de la pandemia, ¿no? Porque en la Argentina, después de la pandemia, es muy difícil sostener un programa neoliberal en este aspecto, es decir, que un Estado mínimo, porque un Estado mínimo no hubiera habido ayuda para los trabajadores que perdieron sus salarios, no hubiera habido ayuda para las empresas que hubieran cesado su actividad, no se hubiera podido mantener un programa de salud que en la pandemia fue bastante exitoso, sobre todo si lo comparamos con lo que pasó en algunos países vecinos, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que hay más conciencia en este momento de que ese discurso de la negación del Estado, ¿no?, es un discurso que no puede aportar soluciones. Pero si miramos las estadísticas y los sondeos, hay una respuesta a eso, ¿eh? Es decir, no es tan los números no nos favorecen con respecto a eso. Y las expresiones de achicar el Estado, de que el Estado gasta, de que la política es corrupta, que es uno de los argumentos más difundidos, ¿no? A mí me parece que a ver, todos tenemos respuestas intelectuales a eso, pero no hay respuestas prácticas, de praxis política. Demostrar, por ejemplo, y lo sabemos todos, y seguramente si buscamos las pruebas están, que la corrupción no es de la política.
Es decir, no hay un gobierno corrupto. Hay corruptos en todos los gobiernos, eso está claro. ¿Sí? Ahora, no hay sistemas políticos corruptos. Lo que hay corrupto es el sistema económico, que es quien tiene la fuerza de comprar los favores de aquellos que están en lugares claves. ¿Sí? Entonces, me parece que falta mucha pedagogía también en la explicación de cómo funciona el Estado. Le estamos dejando el campo orégano a la derecha para que diga que el Estado gasta, que el Estado es elefantiósico, que sobra. No sé si tenés... Sí, a lo mejor no es tampoco lo que se hace en ese sentido, ¿no? Pero esto nos llevaría a otra discusión acerca de si, por ejemplo, aprovechamos nosotros los medios que tenemos de la mejor manera, ¿no? A veces da la impresión de que no hacemos pesar los puntos fundamentales de nuestro pensamiento, de nuestra propuesta como ejes de esos programas, de esos discursos. Pero yo creo que si bien es cierto que avanza ese discurso de derecha, y eso es lo más preocupante en este momento, también es cierto que es un avance contradictorio, porque la misma gente que dice que va a votar a Milei, si el Estado no hubiera vacunado, hubiera criticado mucho. Pero ves, ¿no? ahí disiento, te voy a explicar por qué disiento, porque no necesitan el argumento, no lo ven, no lo escuchan el argumento. Esto es lo bueno que tiene, entre comillas, lo digo por supuesto, y socarronamente, lo bueno que tiene la derecha. No tiene que explicar nada. Con decir, son todos corruptos, sobra gente en el Estado. No hace falta que nadie razone. Ese discursito pasa de largo y vos escuchás a la gente en la calle decir, y sí, hay mucho Estado, hay mucha corrupción. Y la verdad que sin pruebas, ¿no? Porque todo eso es un discurso desprovisto de argumentos. Bueno, eso me parece que tiene que ver con, por un lado, una carencia nuestra también, que, por ejemplo, frente al discurso que vos planteabas hace un rato, el tema de la corrupción, que ponían al kirchnerismo como el momento de mayor corrupción de la historia desde la Revolución de Mayo en adelante, nosotros a veces no pudimos contestar con toda claridad que vos acabas de decir, que corrupción hay en todos los gobiernos. Por supuesto. Y porque hay funcionarios, y a veces altos funcionarios, que están estrechamente vinculados a grupos económicos. La corrupción siempre es inherente, pero no al poder político, al poder económico. Esto es lo más interesante. ¿No? Entonces, en algunos de esos temas difíciles, por así llamarlo, a lo mejor nosotros no hemos planteado claramente todo. Por ejemplo, yo creo que se avanzó mucho, aunque después ella no pudo ni era el momento tampoco. Vos recordarás que en un momento Cristina dijo, bueno, José López sí, lo encontraron con un bolso con $9 millones, pero el que más contacto tuvo a través de las llamadas telefónicas con José López fue Caputo, un amigo de Macri, un gran empresario de la construcción. Entonces, la conclusión que se saca de eso es la que vos planteás. Bueno, hay una corrupción estructural que pasa en los gobiernos, ¿no? Ahora, los gobiernos tienen que luchar contra eso y tienen que saber cómo defenderse de eso. Uh-huh. Tienen que saber cómo explicarlo. Bueno, es fácil decirlo acá, pero... Bueno, ahí está. Vos dijiste, es fácil decirlo acá. Toda esta... lo que me está pasando como militante, ni siquiera ni como periodista, es que escucho grandes opinadores, grandes relatores de la realidad, pero no podemos articular eso a la fuerza que deberíamos tener en el espacio público. Digo en el espacio público por decirlo, ¿no? Los medios, en la calle. Hay un solo consenso, una vez al año, que es el 24 de marzo. Es un gran consenso, es un gran logro del campo nacional y popular, que va más allá también del campo nacional y popular, hay que reconocerlo, y ese consenso es movilizador. Pero no tenemos otras llaves de movilización, y eso es lo que nos está faltando. Y no hace falta que tengamos un líder, porque en realidad para empoderar a Cristina, porque pensamos o estamos convencidos de que Cristina es una mente brillante, es políticamente un lujo tenerla, digamos, como líder, sí. Pero no la empoderamos. No la empoderamos, porque empoderarla sería... A ver, el día que atentaron contra ella, ¿qué quilombo se va a armar? No se armó nada. Es decir, estamos en falta también... Nos falta, me parece, autocrítica en la militancia. Ahí hay un gran
vacío ahí, que no sé cómo se llena. La verdad que no, a lo mejor vos con más experiencia política que yo, podés esbozar alguna idea de cómo... Yo creo que, está claro que hay momentos en que todos nos movilizamos, el ejemplo más claro es el 24 de marzo, hay situaciones donde esto no, digamos, los objetivos o los temas sobre los que se denuncia o se protesta a lo mejor no son tan sentidos por todos, pero me parece que también hay cierta confusión en la militancia. Es decir, uno sabe que la política no puede ser absolutamente transparente, ¿no? Si vos reclamás participación, democracia interna, eso no es que estás diciendo, todos los simpatizantes del Frente, todos van a opinar sobre todos los temas. No. Es una especie de democracia ideal que no existió en ningún lado. Un ágora enorme que no existe. Pero acá de pronto aparecen cosas que nos resultan difíciles de entender y de explicar, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que para poder seguir avanzando en esto, yo tendría que parar y decir algo que los que me conocen supondrán, pero que creo que hoy es lo más importante, que es decir que lo primero hoy es derrotar al neoliberalismo en las urnas. Uh-huh. Es decir, a mí me resulta imposible no decir también algunas cosas que tienen matices críticos, porque si no, no nos explicamos lo que pasó y no aportamos tampoco a lo que tiene que seguir. Pero creo que este no es el momento de ese gran debate. Acá me parece que hay dos momentos para el kirchnerismo y los compañeros peronistas y que integran hoy Unión por la Patria. El primero es el de la elección, poner todas las energías en votar y en derrotar al neoliberalismo. Y el segundo, sí, es un momento después. No es que nos paremos, porque si ganamos después hay que gobernar y resolver los problemas de por eso yo hacía mención antes a que escribamos lo que tenemos que hacer si ganamos, ¿no? Exactamente. Es una garantía mutua, ¿no? Y que nos preguntemos un poco, es decir, que nos demos espacio para discutir lo que nos pasó y lo que nos está pasando. Bueno, ahí estás hablando de autocrítica y me parece que la autocrítica no es lo que está, digamos, somos bastante mezquinos con eso. No estamos... para darte una idea, en algún momento, cuando fue el atentado a Cristina y nos manifestamos frente a la casa de ella, ¿sí? No hubo manifestaciones orgánicas. Si mirás, hubo muchos dirigentes, ¿sí? Yo me topé con muchos que conozco por la profesión, porque han estado invitados acá, dirigen, qué sé yo, peronismo militante, la Cámpora, Colina, todos han pasado por acá, hemos charlado. Cuando yo le decía, ¿y dónde está la convocatoria formal? No, estamos acá. No, quiero las 15 cuadras que ustedes ponen el día 24, ¿sí? En la Avenida de Mayo, las quiero acá, porque si no es lo mismo que nada, que vengan ustedes. Bueno, está bueno, claro que está bueno, pero convoquen, no hubo convocatoria orgánica. Y a mí eso me parece que es una falla enorme, porque ese era el momento, cuando ya la agresión pasó a ser física, de manifestarnos de manera contundente frente a la violencia. Y me parece que dejamos una puerta abierta a determinadas expresiones que hoy tienen sus matices en el discurso político. Me hace acordar, y seguramente vos lo vas a recordar mejor que yo era joven y un poco más inconsciente de la situación, pero en los años 70 se vivieron momentos de violencia, inclusive puertas adentro, ¿sí? Y me parece que las comparaciones son odiosas, pero hay algo que podemos establecer y pensar aquellos años y estos años que está pasando. No sé si de alguna manera te sirve como referencia aquello que pasó. No, lo que pasó con el atentado a Cristina es gravísimo, porque, como lo dijo ella misma y lo hemos repetido siempre, uno de los valores, de los logros más importantes de estos 40 años de democracia fue este pacto del nunca más a la violencia, ¿no? Es decir, la violencia como herramienta política, digamos, como forma de resolver los conflictos. Y aquí no solo se volvió a recurrir a la violencia, sino que se agredió a una persona que ejerce un liderazgo popular muy importante, que es la vicepresidenta de la Nación, lo cual hace pensar que además del
la poca atracción que deben tener respecto a Cristina los que hicieron esto, había también un propósito, como en todo magnicidio, de producir consecuencias políticas, ¿no? Me parece que frente a estos hechos nosotros siempre tenemos que reaccionar con fuerza. Uno puede estar muy de acuerdo con tal o cual agrupación que convoca, pero en circunstancias, la primera vez que se hizo una movilización a la Casa Cristina, fuimos todos sin preguntar quién convocaba. Ahora, después esa consigna de si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, bueno, se armó más que quilombo, ¿no? Y eso a veces es difícil de explicar, porque yo creo que cualquier convocatoria ese día hubiera tenido una respuesta importantísima, Multitudinaria, ¿no? sin ninguna Pero más duda. allá de esa coyuntura, ese momento que ya pasó, lo que está bien, me parece, que vos lo planteabas, es que hay cosas que no podemos dejar pasar. Uh-huh. El gran éxito del 2x1 fue eso. Si se hubiera hecho 15 días después no hubiera sido igual. Probablemente, claro, hubiésemos zozobrado en eso, ¿No? ¿sí? Pero la gente dijo, no, esto es una barbaridad, van a volver a estar caminando por la calle, Astiz, el Tigre Acosta. Eduardo, hablaste de las urnas y me interesa seguir el tema. Vamos a hacer una pequeña pausa y después seguimos con el tema de las urnas, porque me parece importante poner el acento en el Congreso y no tanto en los personajes políticos, digamos, en el funcionariato, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Vamos a una pausa en Nosotros y ya volvemos. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los Estamos otros, aquí. en Radio Caput. Estamos aquí. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar, Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Intendente Lucas Gui. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Seguimos en Radio Caput con Nosotros, los otros. Estamos aquí. Estaba tan entusiasmado con la charla con Eduardo Josami que no lo nombré de nuevo durante la media hora y lo escuché todo el tiempo y debatimos, no debatimos, pero tiramos ideas, qué sé yo, no. Él dice muy bien que no es quien para tirar ideas, yo creo que tiene tanta experiencia que nos da vuelta a muchos de nosotros. Eduardo, antes de irnos a la pausa, te pedí que más o menos imaginaras qué va a pasar en el Congreso. Me parece que si no rompemos este empate técnico que nos frena cualquier decisión política, más allá de quién esté en la presidencia,
vamos a estar en problemas si no rompemos esa paridad. ¿Cómo ves el Congreso, el próximo Congreso y su conformación? Bueno, tenemos un problema, y es que los diputados y senadores nacionales que renuevan sus cargos fueron electos en una elección que fue la mejor desde hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, hoy las perspectivas no son las de que vamos a obtener el 49% o el 48%, ya no recuerdo cuánto sacó Alberto la primera vez. Pero me parece que es cierto que la composición de las cámaras es fundamental, porque además nosotros necesitamos el Congreso más que la oposición, porque la oposición es, hablando en términos generales, es el poder económico. Entonces no quiere hacer grandes cambios. Y con un status quo le alcanza. Y lo que necesita hacer los hace por su misma, por el mismo poder que administran, digamos así. Mientras que nosotros, bueno, para avanzar en algunos campos necesitamos de la mayoría legislativa, y además, bueno, si no se tiene esa mayoría legislativa, a veces también es difícil obtener o convocar a grandes movilizaciones, porque a veces las movilizaciones tienen que tener objetivos claros, concretos. Y una mirada que se pueda realizar. Exactamente. Sí que yo en eso coincido totalmente. Ahora, creo que es difícil que haya más votos a presidente que a diputados. Eso en las últimas elecciones no se ha dado. Uh-huh. Y yo creo que hay que apoyar las listas del Frente de Todos, de Unión por la Patria. Todavía no me acostumbré. Sí, no, es difícil acostumbrarse. No eligieron el mejor nombre. Pero yo creo que sí, pero sin idealizar lo que son las realizaciones legislativas, ¿no? Uh-huh. Porque los grandes procesos de transformación en la Argentina se dieron, cuando empezó el kirchnerismo, sin ir más lejos, había una decisión política muy fuerte en la presidencia, se fue construyendo una adhesión popular. Después se tuvo. Pero la derecha no se dio cuenta en ese momento de que tenía más fuerza de la que tenía kirchnerismo en ese momento. Ahora, el momento que se impulsó más las transformaciones fue cuando teníamos la presidencia, una fuerza política unida en torno a esos liderazgos, y teníamos mayoría legislativa, ¿no? Uh-huh. Después de la elección del 2011, donde se avanzó en tantas cosas. Uh-huh. Decime, ¿este momento para vos tiene algún reflejo en la historia, digamos? ¿Hay algún momento que hayas sentido que estaba pasando algo parecido, o es inédito para vos? O si hay alguna semejanza con los años 70, con algún momento del peronismo de aquella época. No, me parece que no hay mucha semejanza, porque en aquellos años, bueno, antes de 1973 no eran épocas, no existía la legislatura, así que la política era movilización en la calle, manifestaciones, protestas. Estás hablando del año 73, esas famosas, la caída de Allende, exactamente, sí. Famosísimas. Sí, todo el proceso, digamos, del 66 al 73, para no retroceder hasta la época de la resistencia peronista, porque ahí de cualquier manera había momentos de legalidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Donde había elecciones, aunque en general el peronismo no podía presentarse. Pero después, me parece que, el peronismo ganó con Menem y hubiera sido mejor que no hubiera ganado, ¿no? por el daño que le hizo al país, pero también por el daño que le hizo al peronismo. Uh-huh. Y después, cuando resurge el peronismo es con Néstor Kirchner, con una política muy clara de transformaciones que de a poquito fueron demostrando su mayor alcance, profundidad, capacidad de transformación.
Me parece que después vivimos momentos menos felices, aunque después, cuando pensamos que en el país existieron cosas como la dictadura del 76 al 83, no hay que decir que estos son momentos infelices, porque la verdad que son momentos donde tenemos dificultades, y me parece que estos últimos 4 años sí lo muestran, pero yo creo que hay una virtualidad que nos permite pensar que todo eso puede reconstruirse, porque está muy claro que el enemigo es el neoliberalismo, porque hay gente confundida, porque a lo mejor no entiende nuestra política, pero me parece que, tenemos posibilidades. Eduardo, bueno, esa gente que no tiene o que no comprende, el kirchnerismo integró a una porción crítica que era la izquierda y le integró al movimiento nacional y popular. Era una especie de reconocimiento mutuo, ¿sí? Que la derecha peronista generalmente no la toma, es decir, digamos, qué sé yo, por ser representativo Moreno, ¿sí? Y la gente más o menos acercada a lo que se llama la derecha peronista, pero el Partido Comunista, el Partido Socialista se integraron al movimiento nacional y popular. Eso cambió mucho la mirada del peronismo entendida desde el lado del kirchnerismo. No, sí cambió. Partamos de lo que vos dijiste, que me pareció muy interesante, del reconocimiento mutuo, ¿no? Yo recuerdo que a poco de iniciarse la gestión de Néstor Kirchner, estuve en una reunión abierta de militantes, y entonces dije, bueno, porque parece que estamos trabajando bien todos juntos, y el kirchnerismo se hace cargo de muchas reivindicaciones que el peronismo no pudo procesar. No pudo procesar, ¿no? Y por otro lado, la izquierda no sigue pensando que había que votar a la Unión Democrática en 1946. Y un compañero que me dijo, te equivocás, ¿no? Y eso me impresionó mucho y me deprimió mucho, en realidad. Y lo charlé mucho con Carta Abierta, en Carta Abierta, donde había muchos compañeros que provenían de la izquierda, algunos del PC y otros de otros grupos. Y bueno, me dijeron, sí, hay gente que todavía piensa así. Y eso me hizo pensar que efectivamente el peronismo había incorporado reivindicaciones que no eran las tradicionales del peronismo, y eso había llevado naturalmente a la izquierda a confluir con el peronismo. Y por otro lado, también, obviamente, la izquierda había puesto su impronta en el peronismo. Entonces, yo creo que eso, idea de la transversalidad, que se considera que fue un fracaso, porque la historia oficial no sé de quién, pero la que siempre se repite es que Kirchner rechazó al Partido Justicialista cuando subió, cosa que es cierto, lo obtenía como a distancia, y planteó la transversalidad. Y la transversalidad salió mal, por un lado porque lo convocaron a Cobos a la transversalidad, que no era por lo visto un aliado de confianza, y por otro lado porque cuando se convocó a los grupos más militantes, digamos, eran grupos pequeños que no podían reemplazar al Partido Justicialista. Entonces yo he escuchado muchas veces que dice, bueno, fue un fracaso la transversalidad y por eso volvimos al Partido Justicialista. Yo creo que fue un fracaso en términos orgánicos, por así decirlo, pero en términos de la ampliación de nuestra fuerza, de los aportes a la conciencia política que hizo este proceso, yo creo que hoy el movimiento popular en la Argentina reconoce al peronismo como su espacio. Como un tránsito inevitable, sí. Como un tránsito inevitable, quizás con una proyección a futuro un poco más osada que el peronismo, ¿no? Que la... Sí. No sé si tan... Digo osado, ¿por qué? Porque el peronismo no rompe, por ejemplo, con el capital, más allá de que en la marcha diga, ¿no?, en contra del capital, no rompe con el capital, o quizás no tenga una mirada
sobre el Estado un poco más centralizador. Pero me parece que la izquierda lo piensa el peronismo como un paso hacia adelante, cuando antes lo miraba como un escollo. Y bueno, creo que eso es cierto, y me parece, y es lo más importante. Pero también yo creo que hay que ver que peronismo el peronismo es Menem y es Kirchner. Porque no podemos decir que Menem no era peronista. Sí. Uh-huh. Te voy a cambiar un poquito el eje. Hablamos de Carta Abierta y estoy leyendo, lo dije aquí varias veces, estoy leyendo Enzo Traverso, un pensador europeo, tiene una mirada eurocéntrica que realmente no comparto, pero sí comparto una mirada que me parece importante, que dice que los intelectuales dejaron de ser disruptivos y osados en un pensamiento diferente a lo que transcurre, y se han convertido en observadores de la realidad y en panelistas, lo dice socarronamente, van a la televisión a hacer relato de la realidad, pero no osan, no se atreven a tirar una idea que vaya más adelante. ¿Eso fue el certificado de función de Carta Abierta? No, yo creo que exactamente. A mí me parece que eso tiene que ver con una profunda crisis ideológica, bueno, y Traverso es el primero que lo dice, que ocurrió en el mundo occidental en las últimas 3 o 4 décadas. Porque cuando uno dice los intelectuales van un poco más adelante o deberían ir, yo creo que piensan dos cosas. Por un lado, la política a veces supone demasiados compromisos y el intelectual toma distancia y entonces de pronto puede decir, no, esto no es así, esto no lleva a ninguna parte, a mí me parece que hay que profundizar esto, hay que buscar otros caminos. Eso, perfecto. Pero también la profundización era decir, bueno, como vos de alguna manera aludías, el peronismo es una expresión popular, pero no quiere terminar con el capitalismo. Y los intelectuales, que eran en buena medida, era fuerte el grupo de intelectuales de izquierda, ¿qué quieren hoy? Eso es el problema. Es que no tienen modelo, pero entonces, lo que dice Traverso es que tienen que osar decir qué modelo, o ser originales y diseñar un modelo nuevo. Bueno, pero, por supuesto, pero un modelo no lo diseña un intelectual. Es decir, vos sos más joven que yo, pero también viviste esa época, donde había, por ejemplo, en relación a los países llamados socialistas, que después se llamaron del socialismo real, había una visión crítica, pero nadie dudaba que con todas sus imperfecciones eso era una alternativa al capitalismo, que teníamos que aprovechar para continuarla, para democratizarla, si querés. Hoy, vos discutís con compañeros y te das cuenta que no tenemos la misma caracterización de China, de Rusia. Somos aliados de los BRIC por razones económicas, ¿no? Pero no es que haya un pensamiento. Y eso, bueno, a lo mejor no vuelve nunca exactamente así como fue. Es difícil que haya un movimiento internacional de los intelectuales, pero yo creo que... Bueno, pero vayamos al nacional, Eduardo Josami. ¿Qué pasó con Carta Abierta? No, pasó con Carta Abierta, básicamente, eso explicó también mi alejamiento. Yo no recuerdo mucho mi alejamiento porque yo estuve casi todo el tiempo en Carta Abierta y tengo un muy buen recuerdo de esa experiencia, ¿no? No es que la... Bueno, ha dejado su sello, no cabe duda, ¿no? Pero hubo diferencias cuando se trató de ver cómo se constituía el frente de oposición al macrismo. Uh-huh. Hubo un sector del que yo participaba que planteó la necesidad de abrir el espacio y convocar a otros sectores del peronismo. Uh-huh. Hubo un grupo de compañeros, entre los cuales estaba Horacio, que era el que en última instancia casi un símbolo de los... El motor, digamos, sí. Que
no compartieron ese criterio, y a partir de ahí empezó a debilitarse un espacio que por otro lado se había debilitado ya después del triunfo de Macri, ¿no? Pero cosa que debería haber fortalecido. Me parece que el efecto tenía que haber sido el contrario. Y pues, era para a lo mejor elaborar un pensamiento más sólido, ¿sí? Para poder preguntarse qué pasó que pudo asumir un señor Macri. No lo quiero adjetivar. Eso se hizo. Y ahí estábamos todos de acuerdo en una visión crítica de cómo había sido la campaña electoral. Se acostumbraba a decir una elección que perdimos nosotros, que no ganó Macri, porque realmente... Pero no pudimos perpetuar una situación de avance que habíamos tenido, y eso es lo preocupante, que no hayamos transmitido al común, por llamarlo de alguna manera, ese avance que habíamos tenido en derechos, en conquista de derechos, y no pudimos perpetuarlo en el tiempo. No, es difícil entender ahí una falla, si no es una falla de concepción básica de la política. Por ahí nos quedamos en los enunciados, en el brillo de los enunciados. Bueno, pero eso está muy ligado a lo que pasó con el kirchnerismo en general. Es decir, hubo momentos, el momento de mayor esplendor de Carta Abierta es el momento de mayor esplendor del kirchnerismo. Uh-huh. No es un problema particular de los intelectuales, aunque la mayoría de los intelectuales que estábamos en Carta Abierta, o por lo menos los más conocidos, éramos militantes políticos también. Uh-huh. Pero de cualquier manera, bueno, ahora algunos compañeros siguen con esa... la costumbre de los sábados. Sí. Y yo también he participado en reuniones de intelectuales, me parece que eso es interesante, que hay que retomarlo, pero también teniendo en claro que no es que no tenga límites la posibilidad de expresión de los intelectuales, que eso fue un producto del kirchnerismo. ¿Y no pensás que debe ser una usina de pensamiento hacia adelante? Sí. Bueno, es decir, aportando lo que no existe, digamos, desde el punto de vista práctico, pero para adelante, por lo menos en lo teórico, por lo menos en osar pensar de otra manera que no sea los dilemas que tenemos en la práctica cotidiana, que es se puede, no se puede, no tenemos fuerza, si tenemos fuerza, digamos, como elaboración teórica. Seguramente desechable una buena parte de lo que se piense, pero también aprovechable una buena cantidad. Pero además de la elaboración teórica, y esa fue la propuesta que hicimos algunos antes de irnos, que Carta Abierta se transformara en los hechos, por su voluntad, digamos, no porque estuviera establecido formalmente, en la usina de elaboración del programa del Frente. Uh-huh. Que me parece que es una tarea importante, ¿no? Y que en ese momento lo hubiéramos podido encarar con más autoridad, por así decirlo, que cualquier otro. Uh-huh. Pero bueno, eso también tiene que ver con la amplitud de la convocatoria, y ahí se malogró. Pero también con la práctica. Y fíjate vos que muchos de nosotros, que periodistas, gente de comunicación y militantes a la vez y participantes de las marchas, verlo a Horacio González en la marcha era todo un acontecimiento, era sacar de la academia, de las paredes de la academia al pensamiento a la calle. Eso creo que provocó una emoción política interesante, ¿sí? Una reacción política. Bueno, eso sigue. No Horacio, porque desgraciadamente ahora no está, pero bueno. No está, pero todos seguimos yendo a las marchas. Nos faltan pocos minutos y quiero que hagas que nos cuentes un poquito. Sos el director nacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario en el Ministerio de Defensa. ¿Qué significa todo ese título? Bueno, significa, por un lado, prestar colaboración a las tareas fundamentalmente de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Justicia en relación con todo lo que tiene que ver con políticas de memoria, verdad y justicia, y especialmente las causas judiciales. ¿Dentro del Ministerio de Defensa? Dentro del Ministerio de Defensa. Nosotros somos colaboradores de la justicia. Enviamos los legajos que nos piden,
todo lo que pueda contribuir al desarrollo de esos juicios. Por otro lado, ejercemos una función también de, no quiero decir de supervisión, pero de control en todos los nombramientos, los ascensos, cualquier cosa de importancia que pase en la carrera profesional de los oficiales, algo que es menos intenso y, si se quiere, menos importante ahora, porque ya no hay oficiales que hayan participado en la dictadura. Físicamente. ¿No? Porque no claro. Iniciaron su carrera después. Pero bueno, sigue habiendo algunos que son observados por la experiencia cara pintada, que eso hace menos años, todavía puede haber alguno, o simplemente por faltas graves o delitos que se pudieran cometer, etcétera. Después tenemos... ¿Y cuál es la respuesta? No, ahí no te dejo seguir. ¿Cuál es la respuesta de los efectivos de las Fuerzas Armadas? Bueno, de los efectivos me resultaría difícil hablar, porque por razones del trabajo nosotros tenemos contacto con los jefes. ¿No? ¿Y los jefes, lo que es bueno, los jefes en todas estas tareas que requieren de su participación tienen la mejor actitud con nosotros. Y esto tampoco yo quiero ser ingenuo y decir que ha desaparecido de las Fuerzas Armadas toda esa influencia doctrinaria, histórica que lo prusiana, llevó. Sí, pero el prusiano ya inclusive es más aceptable inclusive. Pero quiero decir que me parece que, mira, cuando Alberto Fernández dijo, creo que en el primer discurso, que era muy importante que no había ningún oficial que hubiera iniciado su carrera en dictadura, hubo algunos que dijeron qué ingenuo, ¿no? Y en parte tenían razón, porque vos podés haber iniciado tu carrera después de la dictadura, pero eso no quiere decir que no puedas palpar y hay tradiciones, impregnarte, ¿no?, de aquella tradición, claro. Pero por otro lado, eso también fue una señal para nosotros, porque te imaginás que si fueran Videla, Macera, u otros, aquellos con los que trabajaron, yo no tomaría café con ellos, ni ellos tomarían café conmigo, ¿no? Es decir, estamos viviendo una circunstancia nueva, donde por supuesto que quedarán muchas cosas que ellos todavía no asimilan de nuestra... ¿Se podría cambiar con el tiempo el paradigma militar en la Argentina? Bueno, eso es una tarea importante, y cambiar el paradigma militar es que claramente vuelva a ser el ejército para la defensa nacional y el desarrollo del país. ¿Lo fue en algún momento? Porque, a ver, a mí me queda todavía por preguntarte. Sí, yo creo que durante el peronismo lo fue. Ajá. Estamos hablando del primer peronismo. Del primer peronismo. Ajá. Porque en ese momento la doctrina del ejército era la doctrina de la defensa nacional. Y fue una tarea muy fuerte y muy persistente por parte de los dictaduras militares que empezaron con la Revolución Libertadora a romper con eso. Incluso persiguieron a los cuadros superiores del ejército que seguían manteniendo, por ahí no la adhesión al peronismo, no sé, pero se habían formado en esa doctrina de la seguridad nacional. Por eso la venganza en el 55 y los fusilamientos, evidentemente tiene que ver con eso, ¿sí? Eduardo Josami, tenés 60 segundos para ver cuál es tu expectativa con respecto a esto que dentro de unos meses estamos militando, que es el voto, ¿no? Antes de eso, dame 30 de los 60, para no dejar pasar que ayer tuve el privilegio, aunque era un acto abierto, de participar en el acto de recepción del avión que fue traído al país por el gobierno y que va a ser instalado en la ESMA, y que, bueno, es también una demostración de los logros de la política de memoria, verdad y justicia. Me parece una cuestión sumamente importante. Respecto al futuro, yo cuando te dije eso de los dos momentos, me refería a eso. Yo voy a militar como el que más por el triunfo en esta elección.
Y creo que esa es lo que todos tenemos que hacer. Y al mismo tiempo saber que se inicia también después un momento de reflexión que tiene que ser muy profunda y muy participativa, que no supone transformarnos todos en una agrupación de intelectuales, porque vamos a seguir trabajando. Ni bajar de Sierra militando. Maestra. Ni bajar de Sierra Maestra. Eduardo Josami, te agradezco infinitamente que hayas venido en este día aquí a Radio Caput. Ha sido una conversación interesante, seguramente con el tiempo vas a volver a charlar con nosotros, porque bueno, de alguna manera podés sintetizar momentos históricos de la historia más reciente, por supuesto, de la Argentina, y con una concepción que me parece muy interesante, abierta, no parándote en una verdad revelada, sino en esa cuestión de preguntarse todo el tiempo si estamos en lo correcto o no. Es decir, eso no quita de que puedas hacer afirmaciones políticas que hagan a tus deseos políticos y a tu formación. Te agradezco que hayas venido a Radio Caput y le agradezco a Martín Loza allí en los controles. Nos encontramos en Nosotros los Otros la semana que viene, martes 17 horas. Gracias. Gracias.